estudiar un poco de las familias de antibióticos. ¿Sí? Familias de antibióticos. Vamos a hablar muchos nombres que probablemente ya conozcan o algunos que nunca hayan escuchado, pero no se estresen porque la idea no es que se aprendan de memoria esos nombres, sino que se relacionen con las familias de antibióticos, con los grupos de antibióticos que pueden actuar a diferentes niveles de la bacteria. Entonces, las bacterias son microorganismos procariotas. Procariotas son porque no tienen núcleo y tienen algunas diferencias en los organelos de los eucariotas. Son microorganismos que tienen muchas actividades metabólicas, síntesis de proteína, síntesis del DNA, metabolismos, enzimas, una célula, ¿verdad? Una célula cualquiera. Y por eso es que nosotros podemos atacar a la bacteria de diferentes lugares y así provocar una respuesta que va a matar o eliminar a la bacteria. El primer blanco es la pared celular. La pared celular está compuesta por péptidoglucano, ¿verdad? Ese es el principal componente de la pared celular. Y dependiendo de la cantidad de péptidoglucano, una bacteria es gram negativa o gram positiva. Cuando tiene una capa muy gruesa de peptidoglucano, por ejemplo, 5, 10, 15 capas, 30 capas, las que quieran, estas bacterias se llaman gram positivas. Gram positivas. Tienen una membrana, una bicapa, abajo de la pared. ¿Okay? Tienen una bicapa lipídica. Y en el caso de las gram negativas, tienen dos bicapas lipídicas, ¿verdad? Tienen bicapa lipídica abajo, así. Tienen una delgada capa de peptidoglucano y luego tienen otra bicapa lipídica arriba. Estas son las gram negativas. Entonces, es importante que sepan que los fármacos que actúan a nivel de la pared celular son muy efectivos contra gram positivos. ¿Verdad? ¿Por qué? Pues porque inhiben la síntesis de peptidoglucano. Y al inhibir la síntesis de peptidoglucano, pues hago un poro en la membrana, destruyo la membrana y la bacteria revienta. Ya no vive. Entonces, gram positivos. Tenemos que relacionar estos medicamentos con bacterias gram positivas. Bueno, ¿qué más? Las dos familias llevan por nombre beta-lactámicos y glucopéptidos. Los beta-lactámicos son la familia de antibióticos más popular y más conocida por todos y de más antaño. De hecho, el primer antibiótico de la historia, la penicilina, es de la familia de los beta-lactámicos. La penicilina. Los beta-lactámicos tienen diferentes grupos. El primer grupo del que vamos a hablar son las penicilinas, propiamente dichas. Penicilinas. Las penicilinas son inyectables. ¿Okay? Es la penicilina G y penicilina V. La penicilina G es la inyectable, la V es por vía oral, pero la V no hay en México, ni en Estados Unidos. Entonces, penicilina G es la que más vemos en el mercado. Dentro de este grupo se encuentran las llamadas penicilinas de amplio espectro. ¿Y qué significa amplio espectro? Quiero que se familiaricen con este concepto.
amplio espectro significa que puede cubrir a varias bacterias, más bacterias de las que cubriría un antibiótico normal, que no es de amplio espectro. Penicilinas de amplio espectro entonces son dos: amoxicilina y ampicilina. Esos son los dos: amoxicilina y ampicilina. ¿Cuál es la característica? Que cubren gram positivos y cubren algunos gram negativos también. Algunos. Por eso se llaman de amplio espectro. En cambio, la penicilina no cubre ambas familias. Luego tenemos las penicilinas antiestafilocócicas. Recuerden que tenemos cocos, bacilos y espiroquetas, ¿verdad? Entonces los cocos pueden ser así y se llaman estreptococos, o pueden ser así y se llaman estafilococos. Los estafilococos son naturalmente resistentes a las penicilinas. No les pegan, no les dan las penicilinas. Entonces se crearon unos fármacos especializados para poder eliminar a este grupo de bacterias y les pusieron penicilinas antiestafilocócicas. Así, no se complicaron. Entonces, el ejemplo más común de estas penicilinas antiestafilocócicas es la dicloxacilina. Así se llama, dicloxacilina. La dicloxacilina entonces es el tratamiento para las infecciones, la mayoría de las infecciones que causa el estafilococo aureus. Bueno, pero dijimos que había penicilinas de amplio espectro, penicilinas antiestafilocócicas. También tenemos beta-lactámicos llamados cefalosporinas y carbapenémicos. No, quinolonas es otra cosa. Acá están las quinolonas. Ahorita vamos a ver ellas. Carbapenémicos y cefalosporinas. También tenemos los monobactámicos y las penicilinas antisaudomónicas. Entonces, hay varias familias. Voy a hablarles un poco de las cefalosporinas. Las cefalosporinas van por generaciones, ¿ok? Esas son importantes que sepamos que a mayor nivel, a mayor generación, más alcance contra gram negativos. ¿Ok? Las penicilinas de primera generación y de segunda generación prácticamente destruyen a las mismas bacterias que harían estas de acá. Casi. ¿Cuál es el otro? Las de primera y segunda generación. Casi tienen la misma cobertura que las penicilinas de amplio espectro. Son muy parecidas. En cambio, la de tercera, cuarta y quinta son muy efectivas contra microorganismos gram negativos. La ceftriaxona, el cefepime, la ceftalorina, etc. son muy efectivas para gram negativos. Y grábense esto de una vez. La ceftriaxona, que es una penicilina de tercera generación, debe de ser utilizada para infecciones severas, muy severas. ¿Cómo qué tipo de infecciones? Meningitis, artritis séptica, abscesos cerebrales, etc. Ese tipo de infecciones muy severas. ¿Por qué les digo esto? Porque es muy frecuente que se abuse de ellas. ¿Tienen una infección de vías urinarias? Ceftriaxona. ¿Tienen una faringoamigdalitis? Ceftriaxona. ¿Tienen un barrito infectado? Ceftriaxona. ¿Okay? Cosas muy leves. ¿Y cuál es el problema? Que le das ese medicamento, el paciente por alguna razón no lo cumple en total, quedan vivas algunas bacterias y se vuelven resistentes.
entonces ya no le va a ser efectiva la ceftriaxona. O, peor aún, él va a ser una bacteria resistente y se la va a pasar a alguien muy débil y lo va a infectar con una bacteria muy resistente. Entonces, ese es el problema de dar antibióticos de forma indiscriminada, sin conocimientos médicos, ¿verdad? Hay que ser muy inteligentes a la hora de dar un medicamento. Siempre hay que pensar qué bacteria, por qué le voy a dar esto, no nada más recetar porque sí. Entonces, recuerden eso, ceftriaxona en contextos de infecciones severas. Siguiente familia, los inhibidores de la síntesis de proteínas. La síntesis de proteínas es una actividad metabólica que es llevada por los organelos llamados ribosomas, ¿verdad? Los ribosomas tienen dos subunidades. En el caso de las células procariotas es 50S y 30S. Los ribosomas sintetizan las proteínas y las proteínas son indispensables para todo lo que hace la bacteria. Si tú interrumpes la síntesis de proteínas, pues inhibes todo y la bacteria pues eventualmente puede morir. La cosa aquí es que hay ciertas familias que bloquean la subunidad 50S y algunas otras que bloquean la subunidad 30S. O sea, se dividen, ¿ya? Entonces, las de la subunidad 30S son los aminoglucósidos y las tetraciclinas. Aminoglucósidos y tetraciclinas. Los de la subunidad 50S son del grupo CEL. Entonces, dice la mnemotecnia: cómpralo a 30 y véndelo a 50, ¿verdad? Entonces, aminoglucósidos y tetraciclinas, subunidad 30S. Cloranfenicol, clindamicina, eritromicina, linezolid bloquean la subunidad 50S. Es una mnemotecnia. ¿Qué tipo de bacterias podríamos cubrir con este grupo de medicamentos? Piensen. ¿De cuáles hablamos hace un momento que cubrían los inhibidores de la síntesis de la pared celular? Gram positivos, ¿verdad? Entonces, ¿aquí quién? Gram negativos. Gram negativos, eso. Gram negativos, ¿y qué más? No solo gram negativos. ¿Qué más? Los que no tienen pared celular. ¿Y qué otros más? Los intracelulares. Todos esos son o pueden ser tratados con estas familias. Bueno, pero también deben indicarse que los gram negativos pueden ser atacados por varios de estas familias. ¿Por qué? Porque pues al final de cuentas es intracelular. Ese es el propósito de estos antibióticos, que el daño sea aquí adentro. Bueno, en el contexto del ADN, ese es otro blanco posible para atacar. El ADN es indispensable para la replicación bacteriana. Las bacterias se dividen por un mecanismo llamado fisión binaria. Para poderse dividir, el ADN necesita multiplicarse, ¿verdad? Hacer dos copias de ADN y entonces ya poderse dividir. Igual para el metabolismo de la célula necesitamos la síntesis de RNA mensajero y este RNA mensajero ayuda en la síntesis de proteínas. Entonces, el ADN es una buena oportunidad para matar a la bacteria. Y una de las enzimas se llama DNA quirasa o también topoisomerasa. Topoisomerasa. También tenemos a la RNA polimerasa.
que es la que sintetiza el RNA mensajero. También tenemos al metabolismo de los nucleótidos. Bueno, voy a hacer un paréntesis bioquímico aquí. Los carbohidratos, ¿por qué monómeros están constituidos? Monosacáridos, ¿verdad? Monosacáridos. O sea, es como en un rompecabezas, ¿verdad? Un rompecabezas está compuesto por muchas piezas. Los carbohidratos están compuestos por monosacáridos. Las proteínas, aminoácidos, ¿verdad? ¿Y el ADN? Ácidos nucleicos, pero ácidos nucleicos son el ADN y el RNA. Esos son ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos, ¿por qué están compuestos? ¿Cuáles son los monómeros? Las bases nitrogenadas son parte de esos monómeros, pero no son los monómeros. O sea, sí están ahí. Haz de cuenta que es una pieza, y en esa pieza está la base nitrogenada, pero ¿cómo se llama todo? ¿Cómo se llama el monómero? Nucleótidos son las piececitas del ADN, son los monómeros. Entonces, el metabolismo de los nucleótidos o la síntesis de nucleótidos, para yo poder formarlos, necesita vitamina B9. Entonces, en el metabolismo de la vitamina B9, yo puedo actuar inhibiendo la síntesis de vitamina B9 y por tanto inhibiendo la síntesis de nucleótidos y por tanto inhibir la síntesis del DNA. Así, de esa forma. ¿Cómo lo hago? Inhibiendo estas dos enzimas, de dihidrofolato reductasa y tetrahidrofolato reductasa. Lo hago con los famosísimos sulfonamidas, que es el sulfametoxazol y el trimetoprim. Entonces es trimetoprim con sulfametoxazol. Ese es el medicamento que actúa a este nivel de la inhibición de la síntesis de nucleótidos. Hay un medicamento bien padre, tiene un mecanismo de acción muy fácil de entender, es la destrucción del ADN. Destrucción del ADN. Esta destrucción del ADN la hace el metronidazol. El metronidazol, su principal indicación es anaerobios. Anaerobios son bacterias que no necesitan oxígeno. ¿Okay? Ese es el principal tratamiento para los anaerobios. Y el tratamiento de las bacterias anaerobias las dividimos en dos: las que están por arriba del diafragma y las que están por abajo del diafragma. Todas las que están por debajo del diafragma son tratadas con metronidazol. Por ejemplo, un absceso intestinal, una colitis membranosa, todo lo que sea acá abajo, una apéndice perforada, todo eso. Ahora, si hay por ejemplo un absceso cerebral, ahí ya no aplica el metronidazol, ahí aplica la clindamicina. Ese es el tratamiento de elección para anaerobios por arriba del diafragma. Las fluoroquinolonas son las que inhiben a la topoisomerasa. Esta topoisomerasa lo que hace básicamente es desdoblar el ADN. El ADN está junto, entonces la topoisomerasa lo que hace es evitar que se enrede, la desdobla. Y los medicamentos se llaman fluoroquinolonas, muy famosos. Ciprofloxacino, levofloxacino, moxifloxacino. Son muy útiles contra gram negativos también. Gram negativos. Bueno, bacterias de relevancia
clínica. No se pueden ir de segundo año, no se pueden ir de microbiología, sí que ustedes por lo menos sepan algo de estas bacterias, ¿okay? Estas familias de bacterias. ¿Vamos a tomar un break? No. Sí, porque va para largo todavía esta parte. No. Entonces, un break. Tenemos que venir con bata al laboratorio. Simulación. En el hospital. Cocos gram positivos. Tenemos tres familias. Vamos a empezar con la primera, Streptococcus. Streptococcus tenemos dos principales, Biógenes y Agalactiae. Podemos poner también al Pneumonia y al Viridans. Entonces tenemos esos cuatro. El Streptococcus Biógenes también tiene otra clasificación y es en base a la hemólisis. Los estreptococos se pueden clasificar como beta, alfa o gamma hemolíticos y del grupo A o B. El Streptococcus Biógenes es beta hemolítico, beta hemolítico, y es del grupo A. Entonces, cuando ustedes vean esto, el Streptococcus beta hemolítico del grupo A, van a pensar en el Streptococcus Biógenes. El Streptococcus Agalactiae es beta hemolítico del grupo B, ¿verdad? Entonces, Streptococcus beta hemolítico del grupo B. El Streptococcus pneumoniae es alfa hemolítico, al igual que el Viridans, que es alfa y gamma más o menos. Significa que la hemólisis es más leve, ¿verdad? Acá hacen en el agar de sangre, se ve dorado, casi, o sea, es una hemólisis bien franca. En cambio, en el neumonía, la hemólisis es verdosa, ¿no? Es como más leve. El Streptococcus Biógenes causa una serie de enfermedades y vértigo,
celulitis llamada erisipela. También causa escarlatina. Causa síndrome de choque tóxico similar al estafilocócico. Y también causa faringoamigdalitis. De hecho, esa probablemente sea la más importante a nivel de consulta de los pacientes, es la faringoamigdalitis. ¿Cuál es la causa más frecuente de faringoamigdalitis? Viral. ¿Ok? Viral. Siempre hay que sospechar primero de una etiología viral. ¿Por qué les digo esto? Porque todo paciente que les llegue con dolor de garganta o de hemorragia y que tenga una faringe hiperémica, la principal causa de esto es viral. No necesita antibiótico. Entonces, ¿cuándo necesita antibiótico? ¿Cuándo decimos que una faringoamigdalitis es bacteriana? Tiene que cumplir una serie de características. La primera es pus, ¿verdad? Pus. Piógenes, ¿verdad? De pus. Entonces, tiene que tener pus, pero no es suficiente. Si yo hago una faringe con pus, no significa que ya sea bacteriana. Tienen que cumplir otra cosa. Fiebre. Tiene que tener fiebre. También, no solo con que tenga fiebre significa que ya es bacteriana, tiene que tener algo más. Y esto es bien importante. Que no tenga tos, ni rinorrea, ni escurrimiento nasal, ni tos. Si el paciente tiene tos o rinorrea, si no tiene fiebre, si la faringe solo se ve roja, eso es viral. Y la mayoría de los casos son virales. Entonces, no cometan el error de darle antibióticos, porque pues nada le va a hacer un antibiótico a un virus. Solo vas a estar dándole un medicamento al paciente que no necesita y que no es inocuo. Y eso es algo que quería decirles de manera muy breve. Ningún antibiótico es inocuo. Si ustedes decidieron dar un antibiótico, es porque el paciente lo necesitaba. ¿Ok? Y también tenemos las post-estreptocócicas. ¿Qué significa post? Que cuando pasa la infección, cuando se resuelve, se presentan estas manifestaciones: glomerulonefritis, fiebre reumática y corea de Sjögren. Esas tres son las manifestaciones post-estreptocócicas, o sea, después de la infección, y por lo regular se deben a reacciones autoinmunes por anticuerpos. Entonces yo no le voy a dar antibiótico a ninguna de estas tres manifestaciones, porque la bacteria ya está muerta. El problema son los anticuerpos, entonces no necesito darle antibiótico. Agalactiae es una causa muy frecuente de meningitis neonatal, porque coloniza el canal de parto, y al colonizar el canal de parto y el bebé salir por ahí, pues adquiere el microorganismo y puede desarrollar meningitis incluso. Meningitis neonatal y también sepsis neonatal. Neumonía. Neumonía, otitis media aguda, sinusitis bacteriana. Estas tres. Y les voy a dar una pista. Estas tres enfermedades siempre van en combo. ¿Qué quiere decir? Que la etiología de la neumonía, de la otitis media aguda y de la sinusitis bacteriana
siempre es la misma, los mismos 3 microorganismos: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis. Esos 3. El primero es gram positivo y los otros 2 son gram negativos. ¿Qué tratamiento se les ocurre que podamos dar en estas enfermedades? ¿Qué antibiótico? Tengo que dar un antibiótico que cubra un gram positivo y que al menos pueda cubrir algunos gram negativos. ¿Cuál? ¿Por qué cefalosporinas no es lo mejor? ¿Qué dijimos de las cefalosporinas? ¿No? Infecciones graves, dijimos graves, ¿verdad? Que puedan atentar contra la vida. A lo mejor una neumonía sí, una neumonía de hecho severa, puede ser tratada con una cefalosporina, pero una otitis y una sinusitis, no necesariamente. Perdón, ¿ese también una meningitis? ¿Cuál? Sí, también una meningitis. Meningitis en adultos. Sí. Entonces sí se puede dar. Sí, pero en meningitis sí, pero estoy hablando de estas 3 enfermedades. No podemos dar doxiciclina. ¿Por qué doxiciclina? No. A ver, muchachos, ¿qué dijimos que es? ¿Gram positivo? Penicilina. Ok, pero ¿por qué penicilina no es la respuesta adecuada? Porque son resistentes. Porque los gram positivos son resistentes, ¿no? No, ¿por qué? Porque son... Penicilina solamente le da positivos. Necesito algo que también le dé negativos. ¿Como cuáles? Ahí está, ¿verdad? Dijimos amplio espectro. ¿Y la ampicilina? Y ampicilina también, esa es la otra opción. Pero el trimethoprim también es amplio espectro, ¿no? Pero el trimethoprim no es dirección contra gram positivos. ¿Ya? O sea, tengo que pensar fácil. Gram positivo, beta-lactámico, ¿verdad? Así. Y como también hay gram negativos, pues entonces doy algo que cubra gram negativos. Un amplio espectro de los beta-lactámicos. Si el paciente fuera alérgico a la penicilina, ahí está, ahora sí, podría dar trimethoprim o un macrolide, ¿okay? Otro medicamento. Viridans causa endocarditis bacteriana. Esa es la causa, endocarditis. Creo que ya no hay más que decir de los estreptococos. Estafilococos, tenemos 3. Aurus, epidermidis y saprophyllus. Entonces, Staphylococcus aureus causa enfermedades muy parecidas: impétigo, celulitis. Celulitis es infección de la piel. ¿Okay? La piel se pone roja, caliente, eso es celulitis. ¿Qué más? Síndrome de choque tóxico por tampones, ¿verdad? Tampones vaginales. ¿Y qué otra cosa? ¿Qué más saben de aureus? Puede causar meningitis y puede causar neumonía, pero sobre todo causa empiema, o sea, pus en la cavidad pleural. Y sobre todo en el contexto de influenza. O sea, si se infectan de influenza y Staphylococcus aureus. ¿Cuál es el tratamiento del Staphylococcus aureus? Dijimos dicloxacilina. Ese era el medicamento.
Cuando los estafilococos aureus son resistentes a dicloxacilina, se llaman así: MRSA, MRSA. Significa estafilococo aureus resistente a meticilina. La meticilina es un equivalente a la dicloxacilina. Por lo tanto, hay que darles otro tratamiento, y el tratamiento es la vancomicina. Entonces, acuérdense eso siempre. La vancomicina era el glucopéptido, ¿verdad? Esa es la familia, glucopéptido. Entonces, ¿dónde o en qué contextos los pacientes se infectan con MRSA? Le vamos a poner aquí para que se acuerden. ¿Cuáles son las bacterias reinas del hospital? Estafilococo aureus resistente a meticilina, Pseudomonas aeruginosa y ¿quién más? Mycobacterium. Casi. Acinetobacter. Acinetobacter, Acinetobacter baumannii. Esos tres son los reyes de las infecciones intrahospitalarias. Todo lo que se les venga a la mente que pueda ocurrir dentro de un hospital tiene potencial de ser causado por esas tres bacterias. Podríamos agregar aquí una tercera minúscula, que son los enterococos, que andan de moda ahorita. Enterococos. Y la característica común es que son bacterias que crean mucha resistencia a antibióticos. Hay que darles antibióticos muy fuertes para tratarles. ¿Qué tipo de cosas? Sondas Foley, tubos de ventilador, catéteres venosos centrales, catéteres peritoneales. Todas esas cosas pueden ser infectadas por estas bacterias. Nunca lo olvides. Bueno, el estafilococo es catalasa positivo, ¿no? Acuérdense de eso. El estreptococo piógenes es catalasa negativo. El epidermidis es coagulasa negativa. Coagulasa negativa. El estafilococo epidermidis, relacionado siempre con prótesis, de lo que sea, valvulares, articulares, sondas Foley, ¿okay? Todo lo que sea protésico hace biopelículas el estafilococo epidermidis. ¿Qué dicen lo de la capa de lima o eso es otra cosa? Biofilms, biopelículas. Hacen como una comunidad y se quedan muy pegadas a las superficies de estos materiales. Y el Saprophyticus, no hay mucho que decir de Saprophyticus, quizá valga la pena mencionar que causa IBU en mujeres en edad reproductiva, infecciones de vías urinarias, pero no es el microorganismo de primera línea. ¿Cuál es el de primera línea? E. coli, ¿verdad? E. coli es la principal causa de infecciones de vías urinarias, pero Saprophyticus también es una causa menos frecuente. Bueno, Neisseria. Neisseria tiene dos géneros principales: Gonorrhoeae y Moraxella. Perdón, el meningitis. Estos dos son gram negativos. Y es un diplococo. Diplococo gram negativo. Hay que acordarse, gonorrea causa uretritis,
con secreción verdosa, ¿verdad? En la uretra del varón, y también causa enfermedad pélvica inflamatoria o salpingitis en la mujer. Y esto incluso puede llevar a infertilidad. O embarazo ectópico. También se relaciona embarazo ectópico. La meningitis causa meningitis en jóvenes. ¿En qué contextos? Neisseria meningitis causa meningitis en jóvenes. Por ejemplo, personas que viven en un lugar donde habitan 300 personas y comparten cuartos con otros 3, ¿verdad? En ese tipo de lugares pueden haber brotes de meningitis por Neisseria meningitis, ¿sí? Como en los dormitorios, ¿verdad? Entonces, también decían en algún momento que se asociaba mucho a lugares como los campos de concentración de los soldados. También ahí había brotes de meningitis por Neisseria. La Neisseria es un gran negativo, por lo tanto el tratamiento de elección para tratar a la Neisseria es cefalosporinas de tercera generación. Estas sí son infecciones graves. Vean que tienen reacciones muy diferentes. No es lo mismo una infección en la garganta, pues, que se puede tratar, a una meningitis o una uretritis que te puede dejar infértil, ¿no? Esas cosas sí ameritan ceftriaxona. Moraxella, ya la dijimos, ¿no? Moraxella es un coco gram negativo y causa otitis media aguda, neumonía, sinusitis bacteriana. Es la tercera causa de estos. Bacilos gram positivos, son pocos y vamos a aprovechar. Corynebacterium diphtheriae. El mismo nombre te lo dice. ¿Qué causa? Difteria, ¿verdad? La difteria es una enfermedad prácticamente erradicada. Ya no existe. Causaba una enfermedad que se manifestaba con pseudomembranas grisáceas en el paladar blando y podía causar cardiotoxicidad, neurotoxicidad y era muy mortal. Ya no hay. Listeria sí vale la pena que la revisemos un poquito más. Listeria causa meningitis en pacientes neonatos, pacientes mayores de 65 años y pacientes inmunocomprometidos. Y se encuentra o se cultiva mucho en la leche o los lácteos fríos. Leche, yogur, todas esas cosas que están frías y que no se conservan de manera adecuada, allí hay listeria. El tratamiento de la listeria, al ser un gram positivo, es ampicilina, no lo olviden. Ampicilina es el tratamiento de elección para la listeria. Bacillus y Clostridium, los voy a poner juntos. Bacillus y Clostridium. Son anaerobios. Son formadores de esporas. Ambos. Y ambos producen toxinas. Esas características tienen estos dos. Bacillus tenemos dos. Serius y Anthracis, ¿verdad? Y Clostridium tenemos 4. Tetani, Botulinum, Perfringens y Difficile. Esos 4 de Clostridium. Entonces, el Bacillus cereus, lo que nos importa del Bacillus cereus es que causa intoxicación alimentaria. Una pregunta. ¿Es lo mismo intoxicación que infección? No. ¿Cuál es la diferencia?
¿Cuál es la diferencia entre una intoxicación y una infección? La reacción. ¿Qué es una infección? A ver. ¿Cómo definirían infección? Daño causado por un patógeno. Es cuando un patógeno se reproduce, está vivo e invade un tejido, ¿verdad? Eso es una infección. ¿Y qué es una intoxicación? Cuando el microorganismo produce una toxina y esa toxina nosotros la ingerimos y entonces reaccionamos a la toxina por el mecanismo de acción de la toxina. Pregunta, ¿en la intoxicación necesitamos matar bacterias? No. Pues no, ¿verdad? Porque son puras toxinas. No hay colonización bacteriana, ¿no? La bacteria no está invadiendo el tejido, el problema son las toxinas. Entonces, las bacterias que producen toxinas causan cuadros de intoxicación y por lo regular no sirve de mucho darles antibióticos porque no están allí infectando. En cambio, las infecciones sí, a estas sí hay que tratarlas con antibióticos. ¿Qué bacterias causan intoxicación alimentaria? 3. Staph aureus, Bacillus cereus y Clostridium perfringens. Esos 3 causan intoxicación alimentaria. Se dice que el Staphylococcus aureus puede estar presente en la papa. No. El Bacillus cereus puede estar en la salsa de tomate o el arroz también. Y el Clostridium perfringens puede estar en las pastas. ¿Los dos son anaerobios? Sí, tanto Bacillus cereus como Clostridium perfringens son anaerobios, pero el estafilococo no. Pero el estafilococo también produce una toxina termolábil. Doctor, No, son anaerobios. doctor. Anaerobios. Estos dos son anaerobios. Bacillus y Clostridium son anaerobios. Por las esporas. Doctor, ¿y las enterobacterias no? No, las enterobacterias no. Causan toxinas, pero no causan intoxicación alimentaria, porque las bacterias llegan hasta el intestino y en el intestino se reproducen y causan toxinas. La intoxicación es cuando tú no ingeriste la bacteria, solo ingeriste la toxina. En cambio, las enterobacterias la tienes en el intestino y allí causan toxinas. Entonces, por eso es que sí son infecciones. Hablando de intoxicación y infección, entonces el vibrio coledoral ¿es intoxicación o es infección? ¿El qué? El cólera. El cólera es una infección. Aunque el cólera produzca una toxina, es lo que le está diciendo al doctor. Cuando tú ingieres solo la toxina, le llamamos intoxicación. Por ejemplo, les voy a dar el ejemplo perfecto para que lo logren entender. Tienes unas papas, ¿ok? Las lavas con jabón. ¿Se lava? Las lavas con jabón y al lavarlas con jabón, ¿qué estás haciendo? Esparciendo. No, ¿qué estás haciendo? ¿Qué hace el Matando jabón? las bacterias. ¿Qué hace el jabón? Matar las bacterias. Mata bacterias, estás matando las bacterias. Las lavas con jabón, las partes y las echas a la olla con agua caliente. Y las sacas rápido, porque no las querías muy cocidas. ¿Ok? O es más, las cocinas a fuego bajo y nunca hierve el agua y ahí se quedan. Y te comes un puré de papa, ¿no? Haces un puré de papa. Y después, a las horas, empiezas a vomitar y a tener diarrea. Te pregunto, ¿había bacterias en ese puré de papas? Sí. No. ¿Lavamos las papas? No. ¿Qué había? La toxina. Toxinas. ¿Okay? Entonces, cuando tú te comes las toxinas, es cuando te intoxicas. Pero si tú te comes la bacteria es en tu cuerpo, y allí en el tejido donde se encuentra la bacteria empieza a producir toxinas, es una infección. ¿Ya? Es una infección porque ahí está la bacteria. Entonces, estas características tienen las intoxicaciones alimentarias, que son pura toxina, no estás comiendo bacterias. Por lo tanto, no tiene sentido dar antibióticos. ¿Y qué se administra en caso de...? Pura hidratación. Mantener hidratado al Sí, paciente. por ejemplo, en el antracis, que es lo del carbunco o el antrax, que... En el antracis también es una toxina. Pero ya está que erradicado, ya se eliminado. El antracis se utiliza como, se ha utilizado como bioterrorismo. Ajá, Sí. ¿no?
no es común encontrarlo. Es muy aislado. Ok. Y han sido brotes así bien aislados. Como solo para dar miedo. Bueno, podría repetir lo que está en la comida. Dijo que era la papa. El estafilococo, la toxina del estafilococo aureus se ha encontrado en la papa. En la papa y en algunos quesos también. Y el Bacillus cereus en la salsa de tomate y en el arroz. Y el Clostridium perfringens en las pastas. Y seguimos. Bacillus gram negativos. Son bastantes. Son un montón. Pero aquí nos vamos a tumbar varios rápido. Y vamos a hacerlo con la palabra disentería. ¿Qué es disentería? Sangre y moco en las heces. ¿Verdad? En las heces. O una gastroenteritis con sangre. Pregunta otra vez, ¿cuál es la causa más común de gastroenteritis? Es ¿Cuál es la causa? La pylori, el colesterol. Son las. Ok, también es viral. La causa más común de gastroenteritis es viral. Todo es viral, todo en esta vida es viral. Entonces, por eso no deben andar dando antibióticos a lo loco, ¿verdad? Hay que pensar antes. Entonces, ¿qué características tiene una gastroenteritis viral? Es acuosa, no da fiebre o puede dar fiebre muy baja, se quita a los 2-3 días, ¿ok? Eso es una gastroenteritis viral. ¿Qué características me hablan de una etiología bacteriana? Que dura más de 3 días, que tiene fiebre, que tiene moco y que tiene sangre. ¿Ok? Esas cosas me hablan de una etiología bacteriana. Tiene sentido, ¿no? Todo tiene sentido. El virus se elimina solo. Y en estos casos no hay deshidratación igual. También, puede deshidratación. Pero el gasto fecal en las bacterianas es un poco menor. Que los Las virales son las que más evacuación tienen, pero no es la excepción. De repente también se presentan. Entonces, ¿qué bacterias causan disentería? E. coli, Shigella, Salmonella, Yersinia, Campylobacter. Esas bacterias causan disentería. ¿Cómo diferenciar entre ellas? Es lo complicado. ¿Okay? Es un poco complicado. Campylobacter, se la regalo, es la causa más frecuente de disentería en el mundo. ¿Okay? Campylobacter. Yeyun. Campylobacter es una bacteria bien curiosa porque parecen aves, ¿no? Así como pájaros. Por eso se da la citromicina o la eritromicina. Los tratamientos para estas bacterias es el ciprofloxacino o también la acitromicina, que es un macrólido. Incluso de tercera línea podríamos poner las tetracitrinas. Entonces, son tratamientos intracelulares, ¿verdad? Todos los que actuaban a nivel del ribosoma o a nivel del ADN. Para eso se utilizan estos tratamientos. Salmonella provoca un rash asalmonado y causa bradicardia relativa. Bradicardia relativa es que el paciente tiene fiebre y en lugar de tener taquicardia, tiene latidos cardíacos normales. Es un paciente que está ardiendo, tiene 38, 39 grados de fiebre y le tomas la frecuencia cardíaca y no lo encuentras con 120, no, lo encuentras con 70. Es bradicardia relativa. La yersinia puede causar cuadros similares a apendicitis. La pestis. No, la pestis causa la fiebre, la peste bubónica, pero
la Yersinia enterocolítica y esas causan cuadros similares a apendicitis. Y E. coli tiene varias, ¿verdad? La E. coli enterohemorrágica, la E. coli enterotoxigénica, la E. coli, chalala. Son bastantes que no voy a hablar de ellas porque no terminaríamos. Y el vibrio hace el vibrio cholerae. Causa el cólera, que ya se erradicó, era una diarrea en agua de arroz, ¿verdad? Así la describían. Y era muy abundante, tocaba rápido a los pacientes. Incluso, aunque tuvieran dos días de suero conectadas y a chorro, se morían. Era una deshidratación muy rápida. Entonces, el vibrio ya está eliminado prácticamente. Tiene mucho que ver un brote de vibrio. Y voy a hablar de la pseudomonas. La pseudomonas es especial porque causa muchas cosas, entre ellas neumonía en inmunocomprometidos, causa otitis externa aguda, causa infecciones intrahospitalarias, causa bronquiectasias, de vía urinaria también. causa infecciones de vías urinarias con catéteres, como sotasfólico, Endocarditis. puede causar endocarditis, es raro, también puede causar endocarditis, incluso podría causar meningitis en pacientes inmunocomprometidos o hospitalizados. Y la pseudomonas es resistente por naturaleza y hay una serie de fármacos que tratan específicamente a la pseudomonas, y cuando lleguen a Pharma, espero que los revisen y que se los aprendan. Pero también a eso se le da las quinolonas cefalosporinas, ¿no? De tercera generación. Las quinolonas, cefalosporinas de tercera generación, pero solo las ceftazidinas. La ceftriaxona no le pega. ¿Y se puede dar penicilina de amplio espectro en eso también? Como piperazidina contra sobertano. Ok. Nada más. O sea, son ciertos medicamentos nada más que se pueden dar. Y por último, tenemos Francisella tularensis, que es transmitida por los conejos. Tenemos rickettsia, que es intracelular y no tiene pared. Pleomórfica, de hecho se llama. Pleomórfica, que causa fiebre de las montañas rocosas. Clamidia, que causa infecciones de transmisión sexual. Okay, clamidia trachomatis y tracoma en los ojos, ¿verdad? Es la principal causa de ceguera infecciosa en el mundo, la clamidia trachomatis. Muy frecuente en África, aquí casi no hay tracoma. Y también tenemos brucela en la leche de cabra, ¿verdad? Y tenemos a legionela. Legionela causa neumonía en aires acondicionados o ventilaciones que están contaminadas con agua. Esa es la legionela. Incluso puede causar brotes de neumonía epidémicos, por ejemplo, gente que va en un yate allá en el Caribe y regresa y todos traen neumonía, es probablemente por una legionela. Pero sí se transmite de persona a persona. Se transmite Ok. por los climas, pero entre las personas no. Entre personas no, ¿verdad? Entonces, y la legionela también causa algo que se llama fiebre de Pontiac. Esa es otra enfermedad que causa la legionela. Ahí después la revisan. ¿Qué más? Espiroquetas, pues les voy a explicar un poquito Borrelia. Treponema, pues causa la sífilis, ¿no? Sífilis. Y el diagnóstico se hace con pruebas treponémicas y no treponémicas, BDRL y FDAAB. Y el microscopio el microscopio de campo oscuro. Recuerden eso también. Y la borrelia causa la enfermedad de Lyme. La enfermedad de Lyme, que es cuando un paciente se va a correr al campo, al bosque, y en el bosque le pica una garrapata. Y esa garrapata se llama ixoides. Ese es el género. Ixoides, y les da un rash en diana, se llama. Es como de esos tiros al blanco.
Y aparte presentan parálisis facial y varias cosas así. Bueno, hay más materias que valdría la pena hablar, pero ya vamos a dejarlo aquí por hoy. Bueno, ¿alguna duda? Bueno, por favor. ¿Qué nos puede decir de sífilis, de herpes, ¿De enfermedades de transmisión sexual? VIH? Mira, de sífilis les puedo decir que la sífilis se divide en 3 periodos: primaria, secundaria y terciaria. La sífilis primaria es un chancro duro, se llama. Es básicamente una lesión en el glande o en los labios mayores de la mujer que no duele, es una úlcera no dolorosa, duro. Chancro ¿Y duro. el blando era el otro? ¿Cuál? El chancro blando lo causa otra bacteria, sí, que se llama Haemophilus ducreyi, pero el chancro duro lo causa la sífilis y es la sífilis primaria. Esa lesión se cura sola, se quita sola y se quita y no deja cicatriz, no deja nada, y entonces el paciente entra en un periodo de latencia. Ese periodo de latencia, después de un tiempo, se reactiva la sífilis y causa lo que se llama sífilis secundaria. La sífilis secundaria causa un rash generalizado, dolor articular, puede causar conjuntivitis, puede causar dolor de huesos, o sea, es una infección generalizada. Puede causar incluso hasta meningitis, puede causar varias cosas, ¿no? Y esa sífilis secundaria es normalmente cuando el paciente viene a atención, ya que muchos ni siquiera se dan cuenta de la úlcera. La úlcera no es indolora y quita sola, no se dan cuenta. Entonces muchos pacientes vienen ya en sífilis secundaria. Se les da tratamiento con penicilina. El tratamiento de elección de la sífilis es penicilina, simple. Y si no se tratan, entran a un periodo de sífilis terciaria. Y la sífilis terciaria es muy peligrosa porque ya daña órganos vitales, como el cerebro, como el corazón, como la aorta. Puede causar aneurisma de la aorta, puede causar tabes dorsal, puede causar neurosífilis, etc. Entonces el tratamiento se vuelve más complicado, pero también existe. El herpes causa vesículas dolorosas, muy dolorosas. El herpes simple, genital, y en realidad es muy transmisible, es altamente transmisible, y al ser muy dolorosas, el paciente se queja mucho, tiene mucho dolor, se puede curar o se les quita, pero el herpes siempre se queda en los ganglios, entonces puede en algún momento recidivar. Esa es la que siempre se te queda. Pero no es que sea incurable, sino que se queda almacenado, pues, pero no es que esté transmitiendo todo el tiempo. Se puede quitar. Luego tenemos el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano o VPH es un virus de DNA, de tipo DNA, y puede causar cáncer cervicouterino en la mujer, los serotipos 16 y 18, y puede causar condilomas en el hombre y la mujer, que son lesiones acuminadas, así muy características, de hecho son muy grotescas a veces esas lesiones, los condilomas, y esos serotipos son 6 y 11. 6 y 11 son los que causan condilomas. Y el condiloma, ese sí es muy recidivante. Lo quitas con láser, lo quitas con quimioterapia y se quita, pero después regresa, y ese sí es muy complicado. Y en los hombres puede incluso causar cáncer de pene, el 16 y 18. Cáncer de pene. De Haemophilus ducreyi, pues causa el chancro blando. Es muy parecido al chancro de la sífilis, pero la diferencia es que los bordes son irregulares, el fondo está húmedo y duele mucho. El Haemophilus ¿Y el ducreyi. Aegyptus? Aegyptus. También es Haemophilus. Haemophilus aegyptus, esa es otra causa, es menos frecuente, pero es más frecuente el ducreyi. Y ¿qué más? Clamidia causa uretritis no gonocócica. O sea, uretritis es cuando un hombre, porque la mujer no hay uretritis, porque la uretra es muy cortita. Es cuando un paciente masculino, por ejemplo, se levanta por la mañana y antes de ir al baño, antes de orinar,
pues tiene secreción en el uretra. Eso no es normal. Entonces, la secreción puede ser verdosa en el contexto de pericelia, gonorrea, o puede ser blanquecina en el contexto de clamidia. O sea, la clamidia causa hepatitis también. Y en las mujeres causa enfermedad crónica inflamatoria, que es dolor a la movilización cervical, salpingitis, o sea, se inflama todo el órgano reproductivo de la mujer, y eso puede causar después infertilidad y un montón de problemas de la clamidia. Y la clamidia es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente en todo el mundo, la clamidia. Oiga, y en el contexto del poxvirus, ¿cuál es la diferencia entre la varicela y la viruela? Bueno, la viruela ya está erradicada. No, el sistema adulto es por virus de herpes simple 6. Es el eritema. La diferencia entre la viruela y la varicela, ¿me dijiste? No, pues es que la varicela, las lesiones de la varicela son vesículas. Vesículas, pústulas, y en la viruela las lesiones son máculas. O sea, son así como ronchas. ¿Ya? Y el otro son como entradas. En el otro son vesículas, son llenas de agua, son llenas de agua en la varicela. Y en la varicela no es tan mortal como la viruela, porque la viruela causaba enfermedades respiratorias y era muy mortal. En cambio, la varicela se limita mucho a la piel, casi no es mortal. El virus de la varicela es como menos severo. Cuando un paciente se enferma de algo y las inmunoglobulinas van a estar elevadas, yo no recuerdo cuáles son las que son de memoria. Cuando es agudo es IgM. O sea, en el momento que está la infección, pues es IgM. Y para memorizar, IgG. Es base en biología, ¿no? Eso es inmunología. Pero también se ve en micro. De hecho, creo que es el capítulo 5 del GAO, es algo así. Es solo inmunología. IgG es memoria. IgM es infección aguda. Entonces, por ejemplo, cuando una persona tiene fuego labial, puede ser porque aún cuando eras niño, puede ser que el virus, el niño tuvo contacto con él y se quedó, como por así decirlo, encarnado en su. No, lo que pasa es que el virus de herpes simple tiene varios números. Por ejemplo, virus de herpes simple 1, virus de herpes simple 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, el virus de herpes simple 1 es el virus oral, por ejemplo. Entonces, ese es el fuego, que causa lesiones, ¿no? El virus genital es el virus del herpes simple 2. Entonces, un fuego es un virus del herpes simple 1, puede ser la famosa enfermedad de beso, ¿no? Que también es la mononucleosis infecciosa o el virus del herpes simple 1. O sea, simplemente el Epstein-Barr Pues es lo que para el mata, beso, que es Es la el mononucleosis infecciosa, pero también el virus del herpes simple 1 puede causar fuegos, ¿no? Entonces, no necesariamente, cuando piensen en virus de herpes, no piensen en solo genital, ¿no? También puede haber virus de herpes Y el otro de otro tipo. también es el linfotrópico, algo así, ¿no? Que es de. El de los ganglios de Ajá. Pero igual es parte del herpes, ¿no? Es que el herpes tiene varios: 1, 2, 3, 4. Y virus de herpes simple, virus de herpes humano, y luego virus de herpes simple 1 y 2. O sea, son varios. Y el 2 es el genital. El 1 es el que causa lesiones orales y se quita con ácido clorhídrico. Y no necesariamente, o más bien no se relaciona con contactos sexuales. Y no es que se quede en el ganglio y después regrese, sino que es primo infección, que llega y se infecta. En cambio, por ejemplo, el virus de la varicela zoster, cuando te infectas de varicela, pues te da varicela y ese se queda guardado. Y el virus de la varicela zoster, cuando te inmunocomprometes, luego te sale el herpes zoster, ¿no? el que es aquí un dermatoma. Pero la varicela zoster, ¿cuál es? ¿Del 1 o 2? Es de virus herpes humano tipo 4. 4. Okay. Porque la clínica había comentado que era del 1 y 2. No, 1 y 2 es virus de herpes simple. Varicela es virus herpes humano. Y es otro número. Okay.
Sí, de hecho le dicen. Y luego decía la zóster y Citomegalovirus. Y luego creo que el 8 era asociado al sarcoma